Buenos días chicos, espero se encuentren muy bien en casa. La clase de hoy se titula Entrevista de Trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase de PTS? Son los siguientes. Comprenderán la finalidad que tiene una entrevista, tanto para la persona que busca trabajo como para el empleador. Identificarán importantes preguntas que necesitan plantearse antes de una entrevista. Aprenderán a prepararse para una entrevista y a comportarse durante ella para aumentar la posibilidad de conseguir el trabajo. Analizarán el uso de pautas efectivas y poco efectivas para entrevistas exitosas. Identificarán eventos inesperados que puedan ocurrir durante una entrevista. Conocerán el tiempo adecuado para hacer seguimiento a una entrevista y sabrán qué hacer si se les ofrece el trabajo o si no les ofrecen el trabajo. Bueno, ¿cuáles son los propósitos del empleador, es decir, de la persona que los va a contratar? Esta persona quiere encontrar a alguien que ejecute el trabajo exitosamente. Quiere determinar si el candidato es responsable, honesto y digno de confianza. Y quiere determinar si el candidato se adaptará al equipo o a la organización. Muchas veces dentro de una entrevista laboral, chicos, lo que se pretende es saber si la persona tiene habilidades sociales, no tanto de conocimiento, porque el conocimiento pues ya lo tiene. Sin embargo, lo que a ellos les interesa es la manera en cómo ustedes se van a comportar dentro de su empresa. ¿Cuáles son los propósitos del entrevistado? Quiere determinar si le gustará el trabajo. También es válido eso de que a la persona pregunte en qué consiste el trabajo para ver si le gusta o no. Quiere saber qué implica el trabajo, en qué consiste, y quiere saber cuál será el sueldo que le ofrecen y sus beneficios. Las etapas de una entrevista de trabajo son antes de la entrevista, al inicio de la entrevista, que se le llama rapport, que dura aproximadamente de 5 a 10 minutos, la entrevista en sí ya, el cierre de la entrevista y después de la entrevista. Esas son las etapas que vamos a ir analizando poco a poco. Antes de la entrevista, pues hay que hacerse dos preguntas antes de la entrevista. Primero, ¿por qué quiero el trabajo? Y después, ¿por qué creo que sería bueno en ese trabajo? Regularmente es importante decir ¿por qué quiero el trabajo? Porque regularmente estas preguntas nos las va a hacer la persona que nos entreviste. ¿Por qué quiere usted ser contratado? Y después también nos pueden preguntar eso de ¿por qué creo que usted es bueno para este trabajo? Entonces debemos de llevar ya planteadas estas respuestas de estas dos actitudes porque nos veríamos muy mal si nos preguntan por qué quiero el trabajo y no contesto nada, o contesto vagamente. Después, responder estas preguntas antes de la entrevista nos va a ayudar de dos modos. Primero, estarán seguros de que están interesados en el trabajo, se tienen que ver interesados en el trabajo y estarán preparados para decirle al empleador algunas de las razones por las que deberían contratarlos. Antes de la entrevista también se dice, conoce todo lo que puedas de la empresa. Investiga qué se dedica esa empresa, qué es lo que hace, cuál es su giro, todo lo más que puedas saber de la empresa para que si te preguntan tú puedas contestar. Estudia tus aptitudes, tu experiencia y tu educación. Lleva el currículum y conócelo perfectamente ya que se basarán en él. Cuando la persona la está entrevistando ya leyó su currículum y se está basando un poquito en la información que viene ahí. Hazte una relación de tus puntos débiles y prepara argumentos para defenderlos. Si te citan por escrito, lo correcto es que llames para confirmar tu asistencia. No acudas con gafas oscuras, porque eso es una barrera psicológica. Comprueba tu apariencia, evita ropa llamativa, debes ir bien vestido, limpio y afeitado. Y en este caso las mujeres, pues bien peinadas, sin muchas joyas, sin un vestido provocativo, tienen que ir vestidas adecuadamente. De preferencia se pide que vayan solos. Si alguna persona los acompañe, pues que no entre con ustedes a la entrevista, simplemente que los acompañe al lugar de donde va a ser. Llegar pronto, es decir, si puedes llegar 5 minutos antes, mejor. Prepara la entrevista, el seleccionador va a hacerlo también. Entonces prepárate más o menos para qué tipo de preguntas te van a hacer. Todas estas preguntas que les pueden hacer vienen en el manual que yo ya les voy a mandar por Classroom para que lo puedan leer con calma.
Al inicio de la entrevista se da una etapa que se le llama rapport, que son de 5 a 10 minutos, y este término significa simpatía, es decir, vamos a tratar, o el empleador es el que hace este rapport, y los va a tratar de hacerlos sentir cómodos, de hacerlos sentir bien en ese momento. Tiene como propósito disminuir las tensiones del solicitante porque sabemos que va nervioso, que va estresado y pues con algunas preguntas sobre el clima, sobre cómo llegó, ofrecerle una bebida, algo, va a hacer que la persona se sienta un poquito más relajada y conteste mejor. Este rapport generalmente se lleva a cabo a través de actitudes mostrándose cordial y amistoso, en virtud de que el candidato es una persona que no se conoce. Durante la entrevista, es decir, ya la entrevista en sí, pues nos dice que nos da pautas para que las entrevistas sean exitosas y también nos dice que vistamos adecuadamente y apropiadamente. La apariencia personal debería demostrar que ustedes quieren el trabajo. Entonces, la forma adecuada de vestir, dependiendo también el lugar, por ejemplo, aquí estamos en un lugar cálido, pues es llevar una camisa fresca, ¿verdad? Un pantalón de vestir, zapatos bien lustrados, ¿verdad? Y bien peinados. Y las mujeres con un vestido adecuado, no tan corto, no llevar muchas joyas ni maquillarse mucho, ¿sí? Sino que se vean adecuadas. Ser puntuales, ya decíamos, estrechar la mano con firmeza si nos saludan. Mantengan el contacto visual con todos los entrevistadores del panel, es decir, si hay muchas personas que los van a entrevistar, pues tengan el contacto visual con cada uno de ellos. Escuchen bien y céntrense en las preguntas que les hagan, porque eso es malísimo, que les hacen una pregunta y ustedes por estar nerviosos no escuchan y luego decir, ¿cómo? ¿Cómo me dijo? Entonces eso da una pauta negativa de si no nos está poniendo atención, ¿no? Hagan 1 o 2 preguntas sobre el trabajo, sobre a qué se refiere el trabajo. Asegúrense de preguntar algo más que sobre el salario. La primera pregunta que no sea cuánto voy a ganar, cuáles van a ser mis beneficios, qué días voy a descansar, cuáles son mis vacaciones, no. Ustedes pregunten sobre la actividad en sí. ¿Qué actividades voy a tener? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Y si quieren, ya al final pueden preguntar y disculpe cuál va a ser mi salario. Sean corteses, pregunten al entrevistador cuándo les avisará si les dan el puesto. Saluden al entrevistador con una fórmula convencional como buenas tardes, señor, si es que ya conocen su nombre, lo pueden saludar por su apellido. Siéntanse derechos ni al borde de la silla, porque eso da inseguridad, ni repingado, es decir, o sea, como acostados en la silla, ¿verdad? Esa es una falta de respeto. No sean él o la primera en extender la mano. Cuando ya llegue el momento de poder entablar la plática con la persona, que sea la otra persona que les extienda la mano. Saludan con un apretón de manos y sonríen mirándose a los ojos. No te sientes hasta que te lo digan. No tutees si no te lo indican. Hay que hablarle de usted a la persona. Estate atento y simpático. Evita ponerte nervioso y los gestos que lo indiquen, como morderse las uñas, golpear con la pluma en la mesa, agitarse en el asiento. Muchos de esos comportamientos pues se deben al nerviosismo, pero también pueden indicar inseguridad. No fumes, no interrumpas, mira al entrevistador a los ojos, pero sin intimidar. Tampoco es una mirada fija totalmente todo el tiempo a los ojos, ¿no? Pueden estar volteando a otro lado, bajar la vista y demás. Deja que él tome la iniciativa sobre las cosas, entonces no te adelantes tú a preguntar algo. No hables demasiado ni demasiado poco, normal. Cuida tu lenguaje, es decir, no digas groserías. No peques de agresivo y ni de sensible, es decir, que algunas preguntas que te hagan que te molestes, porque acuérdense que la comunicación muchas veces es corporal y a veces la persona se puede dar cuenta de que nos molestó cierta pregunta y podemos hacer un gesto de molestia en la cara. No te aproximes mucho a él, no pongas los codos encima de la mesa del entrevistador, no cruces los brazos, puede parecer que estás a la defensiva. Si te ofrecen una bebida puedes aceptarla, pero que no sea alcohólica, obviamente no creo que te la ofrezcan.
Piensa antes de contestar. Es bueno eso, cuando nos hacen la pregunta no traten de contestar inmediatamente, sino dense su tiempo, piénsenlo un poquito y respondan. Respondan claramente y brevemente. ¿Por qué cree que es importante hacer preguntas? O sea, ¿por qué es importante que ustedes hagan una pregunta respecto al trabajo? Hacer preguntas permite al empleador saber si están interesados en el trabajo. Hacer preguntas le indica al empleador que ustedes han pensado seriamente sobre la solicitud de empleo y que se han preparado con tiempo para la entrevista. Hacer preguntas sobre aspectos del trabajo más allá del salario muestra interés en lo que harán en el trabajo y no solo el ganar dinero. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen en entrevistas de trabajo? Vestir inapropiadamente, llegar tarde, llevar a un amigo o pariente a la entrevista. Pueden ayudar que un amigo o pariente los acompañe a llegar al lugar de la entrevista, pero que no entre con ustedes mientras hablan con el potencial empleador. No lograr demostrar que el empleador lo mucho que desean el trabajo, tampoco es rogar. No se muestran que, ay, es que realmente necesito el trabajo, fíjese por favor, no, tampoco. Olvidar mencionar por qué creen que están calificados para el trabajo. Cierre de la entrevista. Bueno, 5 o 10 minutos antes de dar por terminada la entrevista, se anuncia el final de la misma, dando oportunidad al solicitante para que haga las preguntas que estime pertinentes. Este es el momento en donde ustedes pueden hacer ya preguntas. Es importante hacer sentir al solicitante que la entrevista valió la pena. Se le da a conocer el siguiente paso a realizar y si no es aceptado se le debe orientar. La extensión y profundidad de la entrevista depende del nivel que se vaya a seleccionar. Entonces, si es un puesto más importante, pues la entrevista puede ser un poco más larga. Como resumen, cuando ustedes se presentan a una entrevista, tienen una oportunidad de causar una impresión positiva. Necesitan llegar preparados pensando por qué quieren el trabajo y por qué están calificados. Seguir las pautas para entrevistas exitosas y evitar errores comunes aumentará sus posibilidades de ser elegidos. Recuerden que para conseguir un empleo es mejor ofrecer lo que yo sé en vez de pedir. No se muestren como que quiero el trabajo, sino sabe que yo vengo a ofrecerles mi trabajo, ¿no? Lo que yo sé hacer. ¿Qué eventos inesperados se pueden presentar durante la entrevista? El entrevistador está ocupado y tienen que esperar para empezar la entrevista. Eso puede suceder, ¿no? Que realmente lo citaron 1 hora, pero que se tarden en pasarlos a la entrevista. Alguien interrumpe al entrevistador durante la entrevista, entonces eso puede suceder, que mientras estén en la entrevista alguien entre o llamen por teléfono. La entrevista dura más o menos o más tiempo de lo planeado. Eso también puede suceder, dependiendo de cómo se muestren ustedes, puede durar menos o más. El entrevistador les pregunta sobre sus debilidades. Esto es importante que ustedes lo analicen. ¿Qué debilidades tienen ustedes, pero cómo las pueden compensar? Entonces ahí tienen que contestar muy bien. Si les piden hacer algo o responder alguna pregunta que los haga sentir incómodos durante la entrevista, por ejemplo, favores sexuales, malversación o violación de las leyes sobre seguridad infantil, tienen el derecho de negarse a hacer lo que les piden o a responder. ¿Sí? Entonces fíjense muy bien, hay muchos lugares que pues clandestinos que realmente nada más citan a las personas para abusar de ellas. Entonces, tengan cuidado con eso y si notan que es una pregunta que no tiene nada que ver con el trabajo, pues no tienen la obligación de responder. Pueden preguntar qué tiene que ver eso con la entrevista de trabajo. Si bien es posible que esto ponga en peligro sus posibilidades de obtener el trabajo, es importante evitar exponerse a situaciones riesgosas. Un empleador respetuoso comprenderá sus preocupaciones y responderá a sus preguntas. ¿Ok? Entonces, tanto un hombre como una mujer se puede ver en una situación de riesgo. Tengan cuidado si ven que la situación se va desviando hacia otro tipo de preguntas y no a las del empleo. Después de la entrevista, si el empleador les dice durante la entrevista cuándo tomar una decisión, contactarse con él el día que indicó. Si no les dice cuándo tomar una decisión, contáctelo al día siguiente para saber cuándo cree que tendrá una respuesta
y hagan el seguimiento de acuerdo con eso. Si no les es posible saber cuándo tomará el empleador una decisión, suele ser aceptable contactarse con él una semana después de la entrevista. Si el empleador no ha tomado la decisión después de una semana, continúen llamando una vez por semana, o sea, no sean tan insistentes tampoco. Si les ofrecen el empleo que pueden hacer, demuestren al empleador los contentos que están por haber conseguido el trabajo, acepten la oferta de inmediato de ser posible. Si necesitan tiempo para pensarlo, hagan saber al empleador que realmente están interesados y que les responderán al día siguiente y muy pronto. Hagan al empleador alguna pregunta importante como dónde, qué día y a qué hora deben presentarse a trabajar, si necesitan llenar algún formulario y si deben vestir de alguna manera especial. Si no fueron aceptados, pues expresen su decepción de manera educada, no es correcto mostrarse enojados o molestos. Pregunten al empleador si les puede decir por qué no los eligieron, de manera que puedan mejorar sus habilidades para entrevistas. Agradezcan al empleador cualquier comentario que les dé si lo hace. Y terminen la conversación diciendo al empleador que esperan tener otra oportunidad para ser entrevistados nuevamente en el futuro. Bueno, esta es la evidencia que ustedes van a hacer. Aquí viene un caso de una entrevista. Lo que van a hacer es que la van a leer y van a, aquí la explicación de la evidencia es leer el anterior caso de entrevista, identificar y enlistar los errores y los aciertos de Antonio. Antonio es la persona que va a buscar trabajo. Entonces ustedes van a marcar cuáles fueron sus errores y cuáles fueron sus aciertos. Los van a diferenciar. Y al final hacer sugerencias sobre cada uno de los errores que cometió Antonio, explicando qué debería de haber hecho. Entonces, conforme a lo que ya leímos y ya vimos, entonces ustedes leen el caso y hacen esta actividad. Contestar las siguientes preguntas, también lo van a hacer. Esto es como para irse preparando un poquito para una entrevista futura que lleguen a tener. Entonces van a contestar todas estas preguntas y las van a hacer en computadora. Serían estas y estas preguntas también. ¿Sí? Vienen aquí y también vienen en el material que les estoy dejando en Classroom. Bueno chicos, pues esto es todo. Espero les haya gustado esta participación y lo más importante, que se sientan un poquito ya más preparados para una entrevista laboral que puedan tener en un futuro. Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor ya han vivido esta experiencia, pero es importante prepararse ante ello y estar lo mejor preparados para poder lograr conseguir el empleo. Que estén muy bien, cuídense mucho.